El choque se refiere a la colisión de dos cuerpos y se caracteriza por la generación de fuerzas de contacto relativamente intensas y que actúan durante tiempos muy breves. Un choque es un fenómeno muy complejo y que da lugar a la deformación de los materiales y luego su recuperación, total o parcial. Los fenómenos de choque generalmente van acompañados por pérdida de energía. Esta pérdida de energía puede aparecer como calor durante la deformación y también como una deformación permanente en los objetos. Nosotros vamos a ver lo que se llama choque central frontal, que es el caso en el cual los objetos se mueven a lo largo de una misma recta, tanto antes como después del choque. Supongamos que inicialmente tenemos dos cuerpos, cada uno se mueve con una velocidad v1 y v2 antes de chocar. Luego, iniciado el contacto, tiene lugar un corto periodo de formación que dura hasta que la superficie de contacto entre los dos cuerpos deja de crecer y en ese instante las dos partículas van a viajar con la misma velocidad. Durante el resto del tiempo de contacto va a tener lugar un periodo de restauración durante el cual la superficie de contacto se va reduciendo y cada una de las partículas se recupera, total o parcialmente, hasta que finalmente saldrá cada una de las partículas con una velocidad final distinta. Durante el choque, las fuerzas de contacto tienen el mismo módulo y dirección, pero distintos sentidos. O sea, son fuerzas internas, son para acción y reacción. Por lo tanto, podemos considerar a los dos cuerpos como que forman un sistema aislado. En realidad, si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las fuerzas externas, si hubiera alguna, podemos ignorar las fuerzas externas y tratar a los cuerpos como un sistema aislado. Pero bueno, si el sistema es aislado, ya sabíamos de antes que lo que debe ocurrir es que se debe conservar la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, siempre en los choques se va a conservar la cantidad de movimiento de todo el sistema. Es decir, la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del choque. Y a su vez, como en el caso del choque central frontal, el movimiento es a lo largo de un único eje, esta ecuación vectorial se reduce a una única ecuación escalar, ¿sí? Pero bueno, en realidad estas fuerzas de contacto van a producir en cada una de las partículas un impulso que hace que cambie la cantidad de movimiento individual de cada partícula, más allá de que la cantidad de movimiento total debe permanecer constante. Entonces, la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento me queda de esta manera. Ahora, fíjense que para un conjunto de condiciones iniciales, o sea, yo conozco la masa de las partículas y conozco la velocidad de las partículas antes de que choquen, la conservación de la cantidad de movimiento me da lugar a dos incógnitas, la velocidad final de cada una de las partículas. Es decir, tengo una ecuación y dos incógnitas, necesito plantear algo más. Bueno, para eso vamos a definir lo que se llama coeficiente de restitución. La idea del coeficiente de restitución es que tiene en cuenta la capacidad que tienen los cuerpos en contacto para recuperarse luego del choque y es una medida del grado de conservación de energía que tiene el choque o de pérdida de energía si se quiere. El coeficiente de restitución se define como el cociente entre la velocidad relativa con que se separan los cuerpos después de chocar dividido la velocidad relativa con que se acercan antes del choque y queda expresado de esta manera. Vamos entonces a clasificar los distintos tipos de choque. En primer lugar está lo que se llama choque elástico. En el caso de un choque elástico no hay una pérdida de energía, es decir, la energía cinética del sistema antes y después del choque es la misma. Este es el caso, por ejemplo, del choque entre dos bolas de billar. Si los objetos llegaran a deformarse mientras chocan, luego se pueden recuperar totalmente, es decir, no hay ninguna deformación permanente cuando el choque es elástico y no hay ningún tipo de pérdida de energía. Bueno, fíjense que a partir del cálculo del coeficiente de restitución igual a 1, que es esta ecuación que aparece acá abajo, y planteando la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, les dejo para tarea que demuestren que la energía cinética final va a ser igual
a la energía cinética inicial. Luego se define el choque inelástico, ¿sí? En el choque inelástico ahí sí hay pérdida de energía, ¿sí? Se pierde energía y se transforma principalmente en calor o en provocar una deformación permanente en los cuerpos, ¿sí? Este sería el caso, por ejemplo, de dos autos que chocan y, digamos, rebotan. Fíjense que cada uno de los autos va a quedar deformado y va a haber una pérdida de energía. Los autos no se pueden recuperar luego del choque. Y por último, el choque plástico, o también se llama perfectamente inelástico. En este caso, la pérdida de energía es máxima, ¿sí? Y luego del choque, los dos cuerpos se unen y, digamos, permanecen unidos después de chocar. Este podría ser el caso, por ejemplo, imagínense en una vía de tren un vagón y impacta otro vagón y queda enganchado y se avanza los dos juntos, ¿sí? Ese sería el caso de un choque plástico. Otro caso sería, por ejemplo, una bala que se incrusta en un bloque. Luego del choque, las dos partículas se mueven en conjunto. Pero recuerden, sea el choque que sea, siempre se va a conservar la cantidad de movimiento. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el caso de un choque elástico entre dos partículas, estando una de ellas inicialmente en reposo. Analice las velocidades finales. Bueno, tenemos esta situación, o sea, supongamos que nuestros datos son las masas de las partículas y la velocidad inicial de la partícula. Y ahí tenemos cómo sería la configuración final. Nuestras incógnitas serían las velocidades finales de cada una de las partículas. Bueno, es un choque, el sistema está aislado, podemos plantear la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces me queda que la masa 1 por la velocidad inicial de la partícula 1 es igual al producto de la masa por la velocidad final de cada una de las partículas. Luego, lo otro que tenemos que calcular es el coeficiente de restitución. En este caso, como el choque es elástico, el coeficiente de restitución es igual a 1. Entonces me queda 1 igual, acá arriba está la definición del coeficiente de restitución. Velocidad final de la partícula 2 menos velocidad final de la partícula 1 dividido velocidad inicial de la partícula 1, ya que inicialmente la partícula 2 estaba en reposo. De acá despejamos, me queda la velocidad inicial de la partícula 1 de esta manera, y de acá voy a despejar la velocidad final de la partícula 1. A esta ecuación, esta expresión de la velocidad final de la partícula 1, la reemplazo en la ecuación A. Fíjense que acá me quedó entonces únicamente la velocidad final de la partícula 2, en función de la velocidad inicial de la partícula 1 que dijimos que es dato. Entonces ya de acá obtengo una de las cosas que quería, una expresión para la velocidad final de la partícula 2 en función de mis datos, es decir, en función de las masas y de la velocidad inicial de la partícula 1. Luego reemplazo esta expresión en la ecuación B y obtengo una expresión para la velocidad final de la partícula 1 en función de mis datos. Bueno, acá ya resolví el problema en general. Para entender y analizar un poco más estos resultados, vamos a analizar diferentes casos. En el caso en que M1 sea mayor a M2, veamos acá las expresiones de las velocidades finales. Las dos velocidades finales me van a dar positivas, es decir, las dos partículas se moverán hacia la derecha. Fíjese la velocidad final de la partícula 2. El numerador, 2m1, es mayor que el denominador, por lo tanto la velocidad final de la partícula 2 va a ser un número mayor que la velocidad inicial de la partícula 1, mientras que la velocidad final de la partícula 1 va a ser menor que la que tenía inicialmente. Ahora, ¿qué pasaría si M1 fuera menor que M2? Fíjense que en este caso, miren la expresión de la velocidad final de 1. Si M1 es menor que M2, la velocidad final de la partícula 1 me da negativa. Esto quiere decir que luego del choque la partícula 1 va a rebotar. Y por último, veamos el caso en el cual la masa de la partícula 1 y de la partícula 2 sean iguales. Fíjense qué ocurre. ¿Qué me da la velocidad final de la partícula 2? Me da la velocidad inicial de la partícula 1. Y la velocidad final de la partícula 1 me da 0. Es decir, en este caso lo que ocurre es que la partícula 1 queda detenida y le transfiere
toda su cantidad de movimiento, toda su velocidad a la partícula 2, que se mueve con una velocidad igual a la que tenía la partícula 1 luego de chocar. Este último caso lo podemos comprobar mediante este dispositivo que se llama péndulo de Newton. Consiste de 5 esferas idénticas de acero que están alineadas horizontalmente y suspendidas cada una por 2 hilos para asegurarse que cada una o que todas se muevan en planos verticales iguales. Vamos a considerar primero únicamente 2 de estas esferas. Cuando una esfera choca a la otra, prácticamente no hay deformación y se puede considerar al choque como elástico. Entonces, se conserva la cantidad de movimiento y además la energía cinética. Fíjense que toda la cantidad de movimiento de la primera partícula se transfiere a la segunda y como tienen igual masa, resulta que la segunda sale con la misma velocidad que tenía la primera inicialmente. Ahora voy a considerar todo el péndulo de Newton completo. Voy a elevar una de las esferas y la dejo que choque. Fíjense que se va transfiriendo mediante los sucesivos choques la cantidad de movimiento a lo largo de la hilera de las esferas. Ahora fíjense que voy a separar 2 esferas a ver qué ocurre cuando choca. Se elevan 2 del otro lado. Y ahora si separo 3 y así. O sea, acá estamos viendo cómo se conserva, cómo se transmite la cantidad de movimiento a lo largo de los diversos choques elásticos. Este problema dice, una bola de acero de 1 kilogramo y una cuerda de 2 metros de masa despreciable forman un péndulo simple que puede oscilar sin rozamiento alrededor del punto O como muestra la figura. Este péndulo se deja libre del reposo en una posición horizontal y cuando la bola está en su punto más bajo choca contra un bloque de 1 kilogramo que descansa sobre una plataforma. Suponiendo que el coeficiente de restitución para el choque es 0,9 y que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la plataforma es 0,1, determinar la tensión de la cuerda justo antes del impacto, la velocidad del bloque justo después del impacto, la distancia recorrida por el bloque antes de detenerse. Aclaración. Se pueden despreciar los efectos impulsivos de la fuerza de rozamiento durante el choque. Para resolver este problema vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte corresponde a lo que ocurre antes del choque, es decir, mientras la partícula M1 cae. La segunda parte es el choque entre M1 y M2. Y por último lo que ocurre después del choque, o sea que M2 avanzará y M1, bueno, veremos si rebota o sigue hacia adelante. Empecemos con la primera etapa, lo que ocurre antes del choque. Fíjense que en esta etapa analizamos el movimiento del cuerpo M1. Está sometido a la fuerza gravitatoria, que es conservativa, y a la tensión, que como es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica del cuerpo 1 se va a conservar. Entonces voy a plantear la conservación de la energía mecánica para M1. Considero el cero energía potencial aquí debajo, entonces voy a decir que la energía mecánica en 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. En el punto 1, la energía mecánica es toda potencial gravitatoria, M1G por L. Y en el punto 2 será toda energía cinética. Y acá despejo la velocidad del cuerpo 1, que resulta ser 6,26 metros por segundo. Bueno, pero hay que prestar atención. Esta es la velocidad del cuerpo 1 justo antes de chocar. Luego me preguntaba la tensión de la cuerda justo antes de chocar. Hago el diagrama de cuerpo aislado. Para M1, justo antes de chocar, tengo la tensión y el peso. Lo analizo en coordenadas intrínsecas y tengo que la tensión menos M1G es igual a masa del cuerpo 1 por aceleración normal, que es velocidad en 1 al cuadrado, sobre radio de curvatura, que el péndulo sigue una trayectoria circular cuyo radio es la longitud de la cuerda L. Entonces, de acá saco una expresión para la tensión. Reemplazo los valores numéricos y me queda que la tensión es 3 veces el peso del cuerpo 1. Luego me pedía la velocidad de los cuerpos inmediatamente después de chocar. Entonces, sigo con la segunda parte del problema, que es el choque, la segunda etapa. Como es un choque, se va a conservar la cantidad de movimiento. Entonces, me fijo, esta sería la configuración inicial. ¿Cuáles van a ser las velocidades iniciales?
El cuerpo 2 está en reposo. Y la velocidad inicial del cuerpo 1 es la que calculé antes, la que tenía el péndulo justito antes de chocar, 6,26 metros por segundo. Y luego tendré como incógnitas las velocidades finales de cada una de las dos partículas. Bueno, entonces planteo la conservación de la cantidad de movimiento. M1 por velocidad inicial de 1 es igual al producto de la masa por la velocidad de cada partícula. Esta ecuación la llamo 1. La otra cosa que tengo que plantear en un choque es el coeficiente de restitución, que en este caso vale 0,9. Entonces 0,9 es velocidad final de la partícula 2 menos velocidad inicial de la partícula 1 dividido velocidad inicial de la partícula 1. De acá reacomodo y llego a esta expresión para la velocidad final de la partícula 1, la reemplazo en la ecuación 1 y acá despejo y llego a una expresión para la velocidad final de la partícula 2 en función de la velocidad inicial de la partícula 1. ¿Sí? Tengo todos los datos, reemplazo y llego a que la velocidad de bloque M2 inmediatamente después del choque es 5,95. O sea, cuando está en la posición que está en este dibujo, luego del choque adquiere esa velocidad. Y el péndulo queda con una velocidad también positiva. Bueno, entonces ahora me resta pasar a la tercera etapa. En la tercera etapa planteo lo que ocurre después del choque. O sea, esta etapa comienza inmediatamente después del choque. O sea que yo voy a tener, bueno, el péndulo lo ignoro por ahora, me voy a concentrar en el cuerpo de masa M2. En esta etapa, el cuerpo de masa M2 comienza con una velocidad igual a 5,95 metros por segundo, que es la que calculamos recién. Tiene esta velocidad, avanzará horizontalmente y debido a la fuerza de rozamiento se detendrá en algún punto B. Lo que me pedía calcular el enunciado es a qué distancia se detiene, esta distancia D. O sea, mientras va desplazándose por acá, estas son las fuerzas que actúan, la normal del peso y la fuerza de rozamiento. Y el diferencial de desplazamiento es hacia adelante, en sentido opuesto a la fuerza de rozamiento. Bueno, claramente acá aparece la fuerza de rozamiento de ese trabajo, por lo tanto es un sistema no conservativo. La energía mecánica no se va a conservar. Entonces planteo que el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Específicamente, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento cuando la partícula 2 va desde A hasta B es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. O sea, acá tengo en esta ecuación tres cantidades. Voy a calcular cada una de estas tres cantidades. Empiezo calculando el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es igual al producto escalar entre la fuerza de rozamiento por el diferencial de desplazamiento entre A y B. Hago el producto escalar, me da un número negativo y me queda directamente que esto es menos la fuerza de rozamiento por la distancia D, que es la incógnita, menos mu dinámico por M2G por D. La energía en B, si pongo el cero de energía potencial en el piso, no hay energía potencial gravitatoria y la energía cinética es cero, por lo tanto la energía mecánica en B es cero. Y la energía mecánica en A será toda la energía cinética que podemos calcular en función de la velocidad que ya tengo averiguada, la de 5,95 metros por segundo. Entonces ahora sí reemplazo estas tres cantidades en la ecuación que habíamos planteado y llego a que trabajo menos mu dinámico por M2G por D es la energía en B, que es 0, menos la energía en A. Y ya de acá puedo despejar el valor de D, que me dio 18 metros.